Bueno, había hecho originalmente un video prácticamente en vivo, un video de reacción a la apertura de sesiones hoy en el Congreso, el discurso de Alberto básicamente, probando un sistema nuevo y lo había probado 45 veces, el sonido había salido bien, pero por alguna razón en la grabación final donde ya había dicho, listo, funciona, grabé todo y salió pésimamente mal. Así que es por ello que finalmente resolví hacer este otro formato donde, bueno, resumí todas las boludeces que dijo el tío Beto. Básicamente la mejor manera de analizar esto es dividiéndolo por tópicos. En este caso, el primero de la lista sería Because Macri. Un país que había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y la pobreza por las políticas que en los años previos se habían practicado. Crisis sanitaria, que en el caso argentino coincidía con un escenario de extrema debilidad económica y social. No estábamos en una situación cómoda. Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como antes jamás lo había estado. Un sistema de salud quebrado que mantenía cerrados hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua. A pesar de este panorama vertiginoso y grave, y al tomar conciencia de lo débiles que éramos y un sistema de salud que estaba en condiciones opacas, en esta crisis inmensa la pobreza creció menos que entre 2017 y 2019, cuando subió de 25,7 a 35,5. Para recuperar los hospitales públicos que habían sido abandonados, tendría que pasar por una cuidada observación del tiempo en que tuvieron en sus manos la gestión del gobierno. Eran así como todas sus políticas condujeron inexorablemente a estrepitosos fracasos. Yo aún guardo la esperanza de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado, y aquellos otros que son el resultado de decisiones de política económica que se han tomado aquí. Ya en 2018 la Argentina fue sumergida en una grave y profunda crisis en la balanza de pagos, en una grave recesión, en una caída de niveles de actividad y los ingresos reales y en un aumento notorio del desempleo, la pobreza y la indigencia. El gobierno que me precedió solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Los 44.000 millones de dólares recibidos por Argentina, que fueron parte de ese préstamo, se esfumaron antes que asumiéramos nuestras funciones en diciembre de 2019. Hubo 4 años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor? Se trata de un endeudamiento singular por los montos y por los plazos de repago que pactó el gobierno anterior. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces. Comprenda la magnitud del problema que han creado quienes nos precedieron en el gobierno, para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. Una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. Inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Preferimos plantear con firmeza esta realidad que responsabiliza a quienes fueron nuestros gobernantes. Al inicio de nuestra gestión encontramos el 70% de las obras paralizadas. Para que todas estas iniciativas se hagan realidad, es imperioso que la obra pública tome un impulso que en los años previos no tuvo. La inversión pública se redujo desde el 2,7% del Producto Interno Bruto en el año 2015 al 1,1% en el año 2019. Así se desequilibró esta Argentina en la que el centro se despliega mostrando su riqueza mientras el norte y el sur solo la observan a la distancia. Fue un primer paso para revertir la tendencia ascendente que se había registrado en 2018 y 2019. Hemos recuperado las capacidades de fiscalización que habían mermado durante la gestión que nos precedió. Se han perjudicado por el parate que significó la pandemia después de los años recesivos que la precedieron. Entre 2016 y 2019, el aumento de las tarifas de la luz, de gas, se convirtieron en un verdadero martirio para los argentinos. Recibimos un país que en 4 años había desinvertido de manera sistemática en la educación. Retomamos nuestro plan satelital, que fue abandonado durante la gestión anterior. El trabajo de seguridad resulta impracticable bajo las condiciones de abandono y maltrato que recibieron las y los trabajadores de las fuerzas federales. Detectó la visita de jueces de la casación al entonces presidente Macri. El hecho es que antes de que nos invadiera el neoliberalismo destructivo de Macri, Argentina era un país maravilloso aparentemente, donde no había inflación,
donde no estábamos importando energía, es decir, teníamos pleno abastecimiento, donde los niveles de educación eran altísimos, con muy buenos resultados en las pruebas PISA. La seguridad, ni un hecho de seguridad, todo realmente funcionando como correspondía. Digo, después de 12 años de gobierno ininterrumpido con total mayoría y luego de el boom de commodities, donde el gobierno tenía una cantidad de recursos extraordinarios, lógicamente todo funcionaba muy bien, no teníamos deuda, no había inflación, las cajas de jubilaciones estaban totalmente llenas de recursos. Si no se reinauguraban los mismos hospitales una y otra vez para hacer propaganda, para nada. Obviamente si uno sacaba turno para el hospital, iba y como teníamos ministerio, el turno te atendían enseguida, era fantástico, no faltaba nunca un insumo, los pisos limpios, las paredes pintadas de blanco, las luces funcionando, el personal cobrando un salario digno, con mucho poder adquisitivo. En fin, la cuestión es que todo era perfecto hasta que el mano de Macri vino con todas sus políticas neoliberales que favorecían a un sector minoritario de la población que quería retener los recursos del pueblo. Obviamente que todo lo que dije es puro sarcasmo y la realidad era totalmente opuesta. Ahora, cuando el gobierno de Macri hablaba de la pesada herencia, resulta que era una pelotudez, era un eslogan pelotudez y se le cagaban de risa. Ahora estos dicen, pero Macri constantemente y aparentemente es la verdad, porque la pesada la pesada herencia de 12 años completos de kirchnerismo, no, eso es una boludez. 4 años de Macri, bueno, no, todo es culpa de Macri. Sí hay algo que yo creo que una de las principales cagadas que tuvo la gestión de Macri fue justamente quedarse con ese pequeño eslogan de la pesada herencia y después querer ir al consenso, al diálogo. Nosotros somos buenos, nosotros les permitimos hablar. Y así pasó que volvieron y peores. Lo que deberían haber dicho es constantemente: miren el desastre insoportable que nos dejaron estos impresentables, no les vamos a dar más lugar a nada, porque ellos cuando están en el poder lo que hacen es constantemente pero el anterior. O sea, yo no digo que esté bien y sea lógico estar constantemente mirando hacia atrás y echándole la culpa al otro, pero hay que marcar bien qué es lo que uno recibió y cuáles son los problemas. Y si lo que había antes era una mafia de hijos de puta totalmente incompetentes y todo lo que ya sabemos, tenés que dejarlo bien claro y no podés irte a ser el amiguito de esa gente. O decir, lo que hay que hacer es esto, lo haces, y si ellos te acompañan bien, y si no, váyanse al carajo. Pero es mi humilde opinión, por favor, sigamos. Raza. Sé muy bien que la inmensa mayoría de nuestro pueblo sabe que vamos en camino de la recuperación y de la reconstrucción de este país. Con diversidad, con más y mejor democracia, con participación social y ciudadana, vamos a lograr nuestros objetivos. Nuestro gobierno, el único apuro que tiene, es el de poner de pie a la producción y al trabajo para poder mejorar la situación de millones de familias argentinas que han quedado sumidas en el pozo de la pobreza. Un problema estructural de la Argentina que debemos reparar es la falta de federalismo. Una prioridad del Gobierno Nacional ha sido, desde el inicio de su gestión, gobernar junto a quienes gobiernan nuestras provincias y trazar lineamientos para un federalismo que genere un territorio y un país más igualitario. Un país central opulento que contrasta con un norte empobrecido y una Patagonia postergada no es definitivamente un país justo. Previsibilidad y coordinación, trato igualitario y apoyo a las áreas geográficas y a los sectores sociales más postergados. El fortalecimiento del mercado interno constituye un eje clave para acelerar la recuperación de la producción y el empleo. La inflación es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral, con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles, y con diálogo social que permita estructurar acuerdos de mayor alcance. Nuestro gobierno cuida y seguirá cuidando la mesa de las familias argentinas. Debemos hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen. Ninguna sociedad crece empobreciendo a los que viven de un salario, para que el salario le gane a la inflación. Para nosotros, la recuperación de los ingresos reales constituye un elemento fundamental para el crecimiento, para reconstruir la movilidad social ascendente y generar un nuevo horizonte de ciudadanía. El desarrollo energético queremos que favorezca también a los usuarios de la energía. Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad toda. Vivimos tiempos de judicialización de la política y de politización de la justicia. De lograr avanzar con esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar sus veredictos de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración.
Ya no serán jueces aislados que hagan de la ley lo que les plazca. Somos un país solidario, una economía inclusiva, productivamente dinámica, macroeconómicamente estable, federal y soberana. Durante el primer trimestre de 2020 la pobreza aumentó 5,4 puntos porcentuales, de 35,5 a 40,9. Es una situación grave que vamos a revertir. Bueno, la verdad que no hay mucho para decir sobre esto, así que todavía no voy a usar el micrófono. Básicamente lo de siempre, que el diálogo, que el consenso, que vamos a coordinar y vamos a arreglar y vamos a charlar y vamos a sentarnos en la mesa porque las sillas son incómodas y todo lo demás. A fin de cuentas, siempre eso es básicamente, y de hecho lo dice varias veces en su monólogo, que dice algo de no vamos a ceder o el Estado no va a ceder cierto terreno. Básicamente siempre los consensos son, miren, nosotros les decimos entreguen el ojete y si ustedes no quieren, les vamos a caer, como de hecho también lo dijo, le cayeron con el AFIP a un montón de empresas. Así que a fin de cuentas siempre termina igual eso y no lleva a ningún lado y esto es una gran mentira porque lo único que finalmente sucede es el arreglo por abajo de la mesa y no más que eso. La misma fórmula de siempre. Creemos en una economía ética, al servicio del desarrollo humano integral. Para estimular la reactivación del consumo, el Gobierno Nacional amplió el programa Ahora 12. El impulso al consumo no solo revitaliza la actividad comercial, sino que también estimula la industria nacional que fabrica los bienes y el empleo asociado a la misma. Con la misma lógica, promovemos el financiamiento productivo y la inclusión financiera de las pymes. Las tasas de interés que eran impagables en 2019 las redujimos para que fueran accesibles. Sustituir importaciones. Por eso redujimos los derechos de exportación a la producción industrial. Pusimos en marcha una normativa destinada a aplicar la ley de abastecimiento. Se realizaron 35.000 inspecciones en todo el país y se aplicaron multas por 125 millones de pesos, donde cada sector esté dispuesto a contribuir en beneficio del conjunto. La coordinación de precios y salarios y los programas específicos como precios cuidados. Creemos en el diálogo. Quiero dejar en claro que el diálogo de ninguna manera significa que el Estado resigne sus potestades legales, menos cuando hablamos nada más y nada menos que de cuidar el alimento y el desarrollo de nuestro pueblo. Vamos a dar asistencia técnica e incentivos a las empresas para impulsar la contratación formal de estos jóvenes. Estamos frente a la posibilidad real de tener una política de Estado, como ya lo es la asignación universal por hijo. Vamos a intensificar la articulación de todas las políticas sociales por hacer que los ingresos de los que trabajan crezcan y rindan más. Por eso proponemos incrementar los montos del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. La ley que recategoriza y otorga moratorias a más de 350.000 monotributistas. Desde el día que llegué y hasta hoy mismo he ordenado el congelamiento de tarifas. Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles. Enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objeto de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos. Establecimos el carácter de servicios públicos esenciales en competencia de los servicios de las tecnologías de información y las comunicaciones y suspendimos los incrementos de precios hasta el 31 de diciembre de 2020. Ahora, el Ente Nacional de Comunicaciones debe autorizar cualquier aumento. Creamos la prestación básica universal, ampliando los derechos para todos y todas. Aumentamos el número de ingresos de investigadores, investigadoras y personal técnico al CONICET. Promulgaré la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que garantiza el incremento progresivo y sostenido de su presupuesto hasta la próxima década. Todo el proceso de ampliación de derechos hemos dado prioridad a los derechos de las mujeres y las diversidades. Para reducir desigualdades económicas y salariales, hemos impulsado distintas iniciativas para el desarrollo profesional de las mujeres y diversidades, apuntando a la igualdad en el ámbito productivo. Elaboramos un presupuesto nacional con perspectiva de género. Además, establecimos el cupo laboral travesti-trans en la Administración Pública Nacional. La reforma del Poder Judicial, en su más amplia dimensión, es una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto. Quiero pedirle al Congreso Nacional, con muchísimo respeto, que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Nuestra idea de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. Bueno, ahora sí agarré el micrófono. Siempre esto termina igual.
La fórmula es siempre la misma, los métodos son siempre los mismos y por tanto, eventualmente, si uno hace lo mismo constantemente, los resultados van a ser los mismos y lo viene demostrando la realidad, la historia argentina. Pero bueno, no es motivo para no seguir rompiendo las pelotas con el verso de la justicia social y la redistribución de riqueza. Todo el tiempo gasto social, infraestructura social, derechos... bueno, digamos todo el palabrerío y el discurso berreta que conocemos siempre, que termina en lo mismo, porque básicamente todo se financia a base de destruir la generación de riquezas, a base de explotar constantemente con impuestos a la clase media y a la clase alta. Básicamente se sostiene con un montón de regulaciones, se sigue permitiendo la presión de la mafia sindical, en fin, todo lo que destruye el funcionamiento del país y que nos viene hundiendo cada vez más en la pobreza y que no mejora nunca y que tenemos cada vez más porcentaje de la economía en negro, son estas mismas medidas. Porque en ningún momento dice que van a bajar impuestos y bueno, eso voy a hablar más adelante. A fin de cuentas lo que importa es que no va a cambiar nada, el camino es el mismo, no hay autocrítica, no hay opciones, hay que controlar el mercado, precios congelados, precios cuidados, el gobierno te ayuda permitiéndote comprar en cuotas, qué copado, porque siempre es, sí, en vez de dejar de romperte el culo, yo te lo voy a seguir rompiendo, te voy a sacar 10 y le voy a dar a otro 3, y así todos vamos a estar mejor. Qué difícil la pandemia. La Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia del COVID-19, un virus desconocido para el ser humano, impiadoso para su salud, para el que no teníamos ni vacunas para prevenirlo, ni remedios para eliminarlo cuando nos atacaba. Era atacado por ese virus sobre el que nadie sabía y que era capaz de hacer estallar los sistemas sanitarios y de ese modo entregar a la muerte a cientos de miles de seres humanos. Se inició así una crisis global a enfrentar una situación inesperada y caótica. Crisis que contó con muy escasos mecanismos de coordinación entre los países. Inédita calamidad planetaria. Diversos países experimentaron el impacto de una segunda y tercera ola de la enfermedad con distintas mutaciones del virus. Porque obviamente si la culpa no es de la pesada herencia de Macri, o del imperio, o de los medios hegemónicos, o de la oposición, la culpa es de la pandemia, porque claro, destruyó a todo el mundo por igual, mató a millones de personas, mostró lo frágil que es el capitalismo y las economías del mundo. En realidad iba a dejar esto para la parte de falacias, pero bueno, respecto a lo que es la pandemia específicamente, no, la verdad es que la pandemia no afectó igual a todo el mundo. En la mayoría de los países bajaron impuestos para fomentar el consumo, quitaron regulaciones para favorecer la regeneración del empleo y les fue mucho mejor que a nosotros. Nosotros tuvimos uno de los peores desempeños del mundo respecto a la pandemia. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo, o una de las más largas, y desastrosas, con ningún resultado positivo. Por el contrario, destruyeron la economía. Es más, una parte habla de que ya lograron que se recuperaran los millones de empleos perdidos. ¿De dónde sacan eso? ¿Qué empleos? ¿Qué cuentan los planes como empleo? ¿Cuentan el trabajo en el Estado como empleo? ¿Cuentan el desempleo como empleo? Porque yo en mi trabajo cada vez veo más cuentas en cero, cada vez más gente desempleada, cada vez más gente trabajando en negro, cada vez más gente cobrando fondo de desempleo. Entonces, ¿de dónde mierda sacan esas cifras realmente? Pero bueno, básicamente ellos lo plantean es como que acá tuvimos un desempeño excepcional y de hecho durante el transcurso de la cuarentena muchas veces hablaron de lo que pasaba en otros países y esos otros países salieron a desmentir al gobierno y obviamente de eso no dijeron nada porque claro, ellos no se equivocan nunca, aunque esto también lo voy a plantear más adelante. La cuestión a fin de cuentas es que la cuarentena acá fue especialmente desastrosa, manejaron todo como el culo, compraron con sobreprecio, sobreestimaron el virus al principio, no controlaron nada, no hicieron los testeos que tenían que hacer, encerraron a todo el mundo de una forma totalmente ilógica que inclusive la OMS dijo, chicos, esto no sirve y lo seguían haciendo porque es lo que les gusta y porque además aprovecharon la movida, mataron... ejecutaron, mejor dicho, a cientos de personas con la excusa de que los tenían que cuidar y bueno, no los mataba el COVID, pero los mataban las Fuerzas Armadas, más de 100 ejecutados según Correpi. No sé cuál es la parte que manejaron bien. Miles de empresas locales fundidas, cientos de internacionales yéndose del país, achicaron el mercado, imprimieron 1 billón de pesos, devaluando todavía más nuestra moneda, pero nada, bueno, falacias. Primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud.
Más tarde, los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Lamentablemente hay una realidad. Hoy el 10% de los países acapara el 90% de las vacunas existentes. A lo largo de este año, algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo, lanzando petardos cargados de falacias. Permítanme reflexionar junto a ustedes sobre este tema puntualmente. Con firmeza y esfuerzo hemos logrado la renegociación de la tóxica deuda externa privada. Permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra. La historia da cuenta de que hemos sido nosotros los que desendeudamos a nuestra patria. Y en esta hora somos nosotros los que queremos liberarnos de la deuda que otros han tomado. No va a haber ningún ajuste que otra vez recaiga sobre las espaldas de nuestro pueblo. Reactivamos 270 obras públicas sin favoritismos ni exclusiones, porque creemos en la Argentina unida. Ninguna sociedad se desarrolla en un ámbito en el que unos pocos progresan, mientras millones quedan postergados por la falta de infraestructura social. Es imposible crecer sin créditos razonables a las pymes. Durante 2020 pudimos reducir en 18 puntos la inflación que heredamos en 2019, donde algunos amasan fortunas especulando con los precios y los consumidores retroceden en su capacidad de comprar. El sistema capitalista fracasa en el mismo instante en que los que consumen son expulsados del mercado, porque nadie se salva solo. Todas las medidas adoptadas que hemos reseñado han sido fundamentales para iniciar una recuperación que está siendo más veloz de lo que pensábamos hace unos meses. Nuestro sector industrial viene teniendo una recuperación notable. La industria ya recuperó todos los empleos perdidos por la pandemia y ya estamos por encima de diciembre de 2019. La incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y de gas ha llegado a su fin. Restituimos la paritaria nacional docente para avanzar en la recuperación del salario de los que enseñan. Se había abandonado la política de modernización digital en nuestras escuelas para que puedan acceder a estos servicios esenciales. No voy a permitir que el negocio de unos pocos sea a costa de postergar a millones de argentinos. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Todas estas dudas, que se mezclan con otras, en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron, me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo como hoy está funcionando la institución judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sin posibilidades serias de revisión. Jamás reconocimos al régimen ilegal surgido de un golpe de Estado contra Evo Morales, que Bolivia recuperó su vida democrática. Construimos relaciones serias con las grandes potencias y los grandes bloques. Siguiendo en la misma línea de lo que hablaba recién respecto de la pandemia, bueno, no me quiero extender demasiado. Todas cifras de recupero del empleo, del crecimiento, de reactivación de la economía y de entonces, a ver, están agarrándose de un rebote que es lógico después de un periodo de recesión absoluta donde se paró totalmente la economía. Siempre viene un periodo de rebote, ya pasó muchísimas veces antes y es algo temporal y después volvemos a la mierda absoluta y estamos encaminándonos a eso. De hecho, ni siquiera en este rebote estamos realmente bien. Pero se están agarrando de eso. También habla de la reducción de la inflación cuando primero se están, insisto, agarrando de un periodo de recesión total. ¿Cómo vas a tener una inflación tan alta mientras toda la economía se paró por prácticamente un año? Así todo, según varias consultoras internacionales, la inflación de Argentina está entre 140 y 150%. Y estos pelotudos, a pesar de eso, y a pesar de estar midiendo la inflación con precios congelados, o sea, los precios que ellos mismos obligan a poner, a pesar de eso tienen arriba de 30 y pico, pero festejan que bajó 18 puntos. Pero están en pedo. ¿Qué carajo les pasa? ¿Son idiotas? Que igual, lo mismo que digo siempre, no me sorprende que estos hijos de puta anden inventando cosas y manteniendo un discurso que es totalmente falso. Lo que me sorprende es que haya idiotas que le creen. De verdad, vayan a cualquier supermercado, muévanse un poco, vayan a una ferretería. El otro día compré un par de tornillitos de mierda con unas L para poner unas repisas y gasté más de una luca. Pero que estamos todos locos. ¿Dónde la inflación fue 31, 35? Están en pedo. La puta que los parió. We are the champions. Hemos tenido un logro inmenso en 2020. Evitamos que se saturara el sistema de salud. Nuestra voluntad inquebrantable la tuvimos entonces y la mantenemos ahora. Ni un solo día bajamos los brazos. He cumplido mi palabra. Ahora llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo. Sabemos que este año nos esperan grandes desafíos y estamos preparados para enfrentarlos.
En 2020 recuperamos el rol del Estado en las políticas de memoria, verdad, justicia y las políticas reparatorias. Quiero ser recordado como un argentino que un día fue elegido como presidente y fue capaz de servir a su pueblo, sembrando la mejor de las semillas que un ser humano puede sembrar, la unidad de su país. Logramos esto, logramos lo otro, hicimos todo bien, tuvimos puros aciertos, somos unos ganadores, arreglamos todo, solucionamos todo. Avance sobre la justicia. Bueno, esto ya no me da ni para chiste, en rato lo anterior tampoco, pero bueno, a esta altura estoy sumamente podrido. Y respecto a la justicia, bueno, no es nada nuevo, todo esto ya lo sabíamos, tienen una clara intención de avanzar sobre la justicia, todo siempre parándose sobre discursos heroicos y de derechos, y de ordenar, y de poner bien, y de vamos a arreglar, y que estos malditos abogados y jueces y fiscales tienen que pagar ganancias. Todo esto diciéndolo con Cristina al lado, que hasta hace 2 minutos iba a cobrar una jubilación de 2 millones por mes libre de impuestos. Pero claro, a la jefa no se le dice nada. Igualmente creo, si mal no recuerdo, que la justicia finalmente suspendió eso. Pero bueno, fíjense la hipocresía. Bueno, además que voy a hablar de hipocresía cuando el que está hablando es Alberto Fernández, que hasta hace 2 minutos criticaba y puteaba a todo el mundo. Y ahora está ahí sobándosela a todos y todos están siendo amigos todos juntos. Como decía, todo esto es un discurso muy heroico que finalmente pretende no ordenar la justicia para que sea legítima y libre, simplemente para que haya jueces afines que respondan al poder. Todo esto de Peroncho hizo un video clarísimo, lleno de fuentes, explicándolo en detalle. Y es básicamente eso, no tiene mucha más vuelta que darle. Nosotros vamos a tener poder sobre la justicia para poner y acomodar como se nos cante el culo. Nosotros decimos quiénes son los jueces idóneos, quiénes son unos ignotos, quiénes sirven, quiénes no. Además, todo esto lo dice gente que votó en contra del proyecto de ficha limpia. Es gente que va en contra constantemente de cualquier proyecto que avance sobre la corrupción, porque ellos son corruptos. ¿Y cómo carajo puede ser que ellos voten algo que les va en contra? Habría que ser idiota. Así que es algo lógico que ahora estén en contra de esto. Ahora va, siempre. Pero hay un punto interesante acá, que no recuerdo haberlo escuchado antes, pero que plantea esto del jurado. Un jurado público, creo que algo así como tienen en Estados Unidos o en otros países, donde se hace un juicio y un jurado que elige. Ahora, en los países más prolijos y serios, inclusive el tema del jurado a veces es medio complicado, está lleno de series y películas que muestran cómo son el tema de los jurados, cómo apretan a uno, cómo cambian influencias y demás, que les hace pensar que en este país lleno de mafiosos y patoteros hijos de puta no van a acomodar, primero acomodar ellos mismos al jurado, que va a votar siempre lo que a ellos se les cante el ojete. Y en segunda instancia, si algún jurado justo tiene opinión personal y cree en la libertad, de repente van y dicen, no, vos tenés que votar lo que yo te digo. ¿Acaso ven algo como algo tan complicado que eso pase? De verdad lo digo, porque acá constantemente están apretando a uno, corriendo a otro, suicidando al de acá, al de allá. Inclusive los chorros amenazan, la familia de los chorros amenazan a la persona que mata al delincuente. O sea, estamos en ese tipo de país y estos tipos quieren poner un jurado. O sea, yo estoy de acuerdo que la justicia es una mierda y es uno de los principales problemas y tumores de este país, pero estos los van a arreglar de verdad. Y bueno, perdón, me había olvidado el tema del impuesto a las ganancias. Claro, porque en vez de quitar el impuesto a las ganancias, que ya de por sí es un choreo, que eso también vino como algo temporal y quedó como todos los demás impuestos, en vez de quitarlo porque es un sinsentido, es un absurdo, es un abuso, en vez de eso sencillamente ellos dicen, pero ahora le vamos a poner el impuesto a las ganancias a ellos para ser justos. No le pongan impuesto a las ganancias a ellos, sáquenselo a los demás. Listo, tan sencillo como eso. De verdad, como todo, dejen de rompernos el orto y nos arreglamos. No hace falta que nos rompan el orto para ayudarnos también. A la Kazam, yo te elijo. Ya no, la creatividad ya se me apagó. Propuestas concretas. Menos retenciones, mayor elaboración del producto. Tiene que ver con la electromovilidad. El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio o el uso de hidrógeno verde. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero. Implementaremos incentivos tanto en la incorporación de movilidad sustentable como en la producción en el país de este tipo de vehículos y su cadena de valor que comienza en el litio. Vamos a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y más valor agregado. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren. Básicamente beneficios impositivos para lo que tiene que ver con autos eléctricos y otras cuestiones ecológicas, digamos, industria verde, por decirle de alguna forma. Digamos, no suena mal, realmente parece muy bien, hasta liberal, reducción impositiva. ¿Quién podría estar en contra de eso? Ahora, no digo que esté mal
El tema es que normalmente estas cuestiones terminan de vuelta, arreglos por abajo de la mesa, beneficios para amigotes nada más. Digamos, siempre los que ganan en esto son los empresarios prebendarios. Muchas veces todo esto deriva también en más empresas estatales, más empresas semiestatales o prebendarias, y que funcionan como el culo, que se vuelven deficitarias y que las terminamos pagando entre todos. Pero bueno, es re patriota, porque además, ¿qué más patriota que una industria que se ocupa del medio ambiente? Sí, es muy patriota tener una aerolínea propia, pero nos representa una cantidad de pérdidas descomunal, como es con Aerolíneas Argentinas o YPF. Básicamente, todo lo que vuelve en estatal termina funcionando como el culo, y normalmente estos beneficios y demás terminan todos más o menos lo mismo. Esto tiene que dejar que se desarrolle el sector privado solo. Está muy bien que para determinadas cuestiones digan, bueno, como ustedes se dedican a esto, les vamos a quitar todos estos impuestos de encima o van a tener estas ventajas. Pero ojo donde termina el incentivo y empieza el favoritismo, el arreglo y la tranza, ¿no? Nada, solamente eso. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que, convencido, buscaba preservar la salud del pueblo. Quizás se refiere al funeral de Maradona, o a los actos feministas, o quizás al Día de la Lealtad, o quizás al Día de la Militancia, o quizás a la vez que fueron a Formosa ellos con todos sus amigos y se sacaron fotos sin barbijo, sin distanciamiento, y casualmente a los pocos días hubieron los primeros casos allí. Quizás se refiere a eso y no a las marchas reclamando por todas las cagadas que se estaban mandando. Marchas que de hecho él mismo dijo, si no les gusta algo de mi gobierno, salgan a decirlo a las calles. Para ya cerrar, lo que no se dijo, claramente no hubo ni una sola autocrítica. Nada. Ellos hicieron todo perfecto, son unos campeones. No se equivocaron jamás, no tienen ningún tipo de autocrítica, no tienen nada que replantearse, no hicieron nada mal, no hubo nada. Apenas hicieron una pequeña mención genérica por el tema de las vacunas, pero un comentario totalmente de costado, como que las vacunas en realidad, si son para unos pocos, genera violencia. O sea, pero no dijeron, no, la verdad que eso es un error y hay que... No, nada. Vamos a avanzar semana a semana en nuestro plan de vacunación. En este plan hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían. No hubo ni un solo comentario respecto a Ishi y sus ambulancias con droga. No hubo ni un solo comentario por Donda y su empleada en negro, Donda la explotadora. No hubo ni un solo comentario sobre lo de Ameri chupando la teta en el Congreso. No hubo ni un solo comentario sobre la dictadura de Infram. Obviamente que no. De hecho dijo esa estupidez de nada, si creen que por decirme peronista me ofendo, al contrario, me enorgullezco. Si alguien cree que me insulta llamándome peronista, solo quiero decirle que me enorgullezco. Qué lindo el fanatismo, aplaudan manos de pie. Aplaudan de pie el fanatismo, manga de imbéciles. Y por supuesto, señoras, señores y seres no binarios y que no se identifican con un ser humano, absolutamente no se dijo nada, pero nada de ajustar a la clase política. Nada de que ellos sean solidarios. Todo el mundo tiene que ser solidario, menos ellos. Ellos no van a ajustar nada, no van a bajar el gasto público, no van a ajustar privilegio, no van a hacer un carajo. Ellos van a seguir cobrando más y subiéndose el sueldo y bueno, todo lo demás que ya sabemos. Porque son una clase superior. Ellos tienen sangre azul, nosotros somos unos parásitos, nosotros les debemos la vida a ellos, nosotros les debemos agradecer las migajas que nos dan. Debemos idolatrarlos, deberíamos hacer tributos hacia ellos, además de lo que ya hacemos con los impuestos y los propiamente dicho tributos. Pero bueno, fíjense como en ningún momento de todo ese puto monólogo de 1 hora y pico, en ningún momento dicen, no, el Estado tiene que hacer un ajuste, nosotros tenemos que dar el ejemplo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte de solidaridad, nada. Fíjense la clase política de mierda que es. Porque, insisto, no me sorprende que estos forros sean así, no me sorprende que sean unos hijos de mil puta. Lo que me sorprende son los pelotudos, pajeros, idiotas, fracasados, resentidos y mediocres que los aplauden, los festejan y les dicen gracias y tienen postre y se vienen haciendo la pajota con esta sarta de hijos de puta. Ustedes son pobres gracias a ellos, y los defienden igual. 60% de los chicos pobres, la peor caída del PBI de la historia.
el peor déficit primario de la historia. Más del 50% de la economía en negro. Estamos yéndonos al remil carajo. Y ustedes, pelotudos, los aplauden igual. Y ojo, porque no me quiero quedar solamente con estos fanáticos de mierda con el cerebro lavado, no. Mi principal problema es con todos los demás. Con los que no dicen nada, porque no están de acuerdo con esto y les da bronca y están furiosos e indignados y todo lo que quieran. ¿Y qué mierda hacen? ¿Se quejan un ratito en las redes? ¿Hacen un comentario? ¿Un día dicen, che, qué caro que está todo? ¿Por qué no mueven el orto? ¿Por qué no se pelean por esto? Cada vez que un pelotudo defiende al gobierno hay que irse, no a las manos, no digo hay que recurrir a algo físico, pero hay que discutir, loco, hay que decir, ¿quién sos, flaco? ¿Qué sos un fanático político ahí defendiendo estos impresentables? ¿De qué me hablas? ¿Qué, de verdad me vas a caer con que la culpa es de otro? ¿De verdad además un político? Porque se la pasan hablando de la oligarquía y qué sé yo qué carajo. ¿Y estos qué son? ¿Ellos no son la oligarquía? ¿No están cagados en guita? Y toda esa guita no vino de que ellos ofrecieron un servicio excepcional y que son muy buenos administradores y que entonces no, viene toda guita que nos rompieron el orto a nosotros a cambio de nada. Porque nos viven garchando con impuestos hace décadas a cambio de absolutamente nada. No nos dan nada a cambio, no tenemos ni un solo servicio público de calidad, nada. Y el costo de vida es cada vez peor. Antes se compraba una casa en cuota, después se compraba un auto en cuota, ahora se compra el pan dulce en cuotas. ¿Qué mierda más necesitan, pelotudos? Para reaccionar. De verdad que cuando todo esto se transforme, termine siendo una dictadura como en Venezuela, ¿qué van a hacer? ¿Se la van a seguir bancando? ¿Se la van a seguir comiendo doblada? Bueno, es así. Bueno, es el gobierno que eligió a la gente. ¿Hay que bancársela? ¿Qué? Porque lo eligió una mayoría de clientelismo, gente con mierda en la cabeza, y gente confundida, y gente ignorante. ¿Por eso entonces pueden hacer lo que se les canta el culo? ¿De verdad? ¿Así es como razonan? ¿Esa clase de pueblo quieren ser? Entregando el culo, ustedes, sus hijos, antes sus viejos, sus abuelos, siempre pariendo, siempre aportando más para que estos pelotudos estén 1 hora y pico hablando, y cómo ellos son los héroes que viven de nuestro esfuerzo. ¿Y todo para qué? ¿Para qué? De verdad les pregunto, ¿para qué mierda nos bancamos todo esto? ¿Por qué? ¿De verdad le tienen miedo a la libertad? ¿De verdad tienen miedito de que no exista más este estado paternalista de mierda? ¿De qué carajo les viene sirviendo el estado presente? Porque todo lo que ustedes no se pueden pagar y que usan las cosas públicas, porque si no, todo eso lo necesita porque lo demás es carísimo gracias al Estado, gracias a los mismos impuestos. Si el Estado no estuviera metido en todo y llenando todo de regulaciones y de costos y de impuestos, no sería tan caro acceder a servicios privados de calidad, porque les sobraría mucha más plata, porque tendrían muchísimo más poder adquisitivo. Pero bueno, ya me hinché las pelotas. No les recomiendo que vean el video completo porque la verdad que no hay más que eso. Pero bueno, listo. Eso es todo lo que había para decir de este monólogo de mierda que hizo el payaso de Alberto. Gracias.